la consideración de su origen. Y yo creo que esto ha influido mucho de las diferentes razas, las llamadas razas presentes en los tiempos antiguos en el continente americano, tratando de ligarlas a un origen extracontinental. Bueno, esto lo vamos a ver enseguida con lo que vamos a considerar, perdón, estas respuestas a las preguntas formuladas, podemos ver así un recuento rápido en esta imagen de lo que ha aparecido a través del tiempo. Los antecedentes de estas propuestas aplicativas, más que teorías más estructuradas, aparecen ya hasta el siglo XX y bien adelantado el siglo XX, pero naturalmente que las primeras respuestas que se dan cuando el primer contacto entre Europa y América, pues son respuestas dentro del marco del pensamiento de tradición escolástica del momento en el siglo XV, en donde había que incluir a los habitantes del Nuevo Mundo dentro de este marco explicado en los textos bíblicos. Bueno, pues las tribus perdidas de Israel, el origen egipcio, los continentes perdidos, ¿no? La Atlántida, el continente Mu, pues fueron discutidos en reuniones académicas, pero por supuesto esto forma parte de esta historia, de estos esfuerzos para tratar de entender este proceso que ha dado lugar a los pueblos indígenas, a las poblaciones nativas de América. Son las teorías estructuradas en el segunda mitad del siglo XX y XXI, cuando podemos ya encontrar sustentación, una raíz de búsqueda científica. Y claro, vamos a tener teorías de un origen único, asiático sobre todo, sí, asiático fundamentalmente, y unas teorías de orígenes múltiples. Esto lo podemos ver también de una manera muy sucinta, haciendo justicia a un personaje que a veces ha quedado de lado, el padre José da Costa, un jesuita que llegó a América en 1571, vino a Perú y en Perú tuvo una experiencia amplia de conocimiento de la población en América del Sur, luego pasa a la Nueva España y publica en 1590 esta historia natural y moral de las Indias. Y aquí él propone que la población nativa de América debió haber tenido un origen desde el viejo mundo, desde Asia, en algún punto del noroeste del continente, que entonces todavía no era conocido, y que esa era la explicación plausible para entender la presencia de estos grupos humanos en América. Y digo, estamos hablando de 1590, aún en el siglo XVII no se conocía, no se había cartografiado el noroeste del continente americano, el estrecho de Bering, que fue recorrido por Vitus Bering, un marino danés al servicio de Pedro I de Rusia. Alaska fue una posición rusa hasta el siglo XIX. Bueno, pues entonces es cuando se concreta una vieja idea que estuvo presente durante estos siglos y que va a ser rescatada, y no siempre con el nombre de José da Costa, en las primeras teorías que se formulan a nivel científico. Alex Karliska, el antropólogo checo-americano, que fue muy influyente en la antropología norteamericana a principios del siglo XX, es autor de esta propuesta muy específica de primero, una unidad somática de las poblaciones amerindias. Él subrayaba lo que tienen de común más que analizar lo diverso que tienen en su fenotipo físico. Y a partir de eso concluían que había un solo origen de los pueblos americanos, que era
Asia, y que ellos habían llegado en un momento tardío, que era no más de 10.000 años de antigüedad. Esto, creo que esta fue una formación que estuvo vigente durante por lo menos la primera mitad del siglo XX, y bueno, todavía diríamos que en este momento es muy notable cómo lo que ahora se dice tiene mucho de las afirmaciones que hacía Alex Karliska. Y Karliska sobre todo se ocupó de rebatir la propuesta que en América del Sur, en Argentina, había surgido del autotomismo del hombre americano. Esto es algo que él rebatió. Karliska estuvo en Argentina, estuvo en Perú, estuvo en México y conocía muy bien esta dimensión. Estuvo, por supuesto, en América del Norte. Así que su obra pues, ha perdurado a través del tiempo. Disculpe, doctor, nos piden si Quiero puede poner referirme su pantalla aquí completa. a las propuestas. Perdón. Bueno, otra vez. Quiero referirme a las propuestas que también históricamente se han formulado en la primera mitad del siglo XX. Bueno, aquí está, tenemos aquí a Florentino Meguino, que justamente decía al contrario, los humanos se originaron en América y de aquí, por el noroeste del continente, pasaron al viejo mundo. Bueno, pues el que se encargó de rebatirlo de una manera muy intensa fue Karliska, lo cual no quita el mérito de Florentino Meguino como un gran paleontólogo que aportó un conocimiento muy importante que ahora le sigue siendo reconocido. Pero, en fin, hubo diferentes propuestas que buscaban esta relación de los pueblos americanos con el viejo mundo y sobre todo las rutas que habían seguido estos pueblos. Méndez Correa, Portugal, que además de aceptar la entrada por Bering, pues también establecía otra ruta de origen desde Australia por la Antártica, cosa muy difícil desde el punto de vista de la climatología, aunque él decía que había un clima más benigno en ese momento y que por eso había posibilidad de que hubiera una migración que ingresara a los pobladores a América desde la Antártida. O en Belloni, que fue también un antropólogo muy influyente, que hizo una clasificación racial de los pueblos americanos y que los ligó a un origen asiático y del Pacífico. Paul Rivet, también un autor que sigue aún muy presente a través de su obra, y que también a través de comparaciones lingüísticas y etnográficas, además de tomar también en cuenta los aspectos físicos, biológicos de las poblaciones, pues él prefería subrayar, además del origen asiático, también una ruta migratoria de las islas del Pacífico, desde Melanesia y Polinesia hasta América. Esto es una parte histórica que de todos modos vale la pena mencionar porque es algo que con mucha recurrencia podemos oír aún en los medios. Y esto sería la representación de estas rutas, la ruta estrecho de Bering arriba, la ruta del Pacífico Sur, la ruta antártica, inclusive esta ruta propuesta por Cotebier-Girodet en 1927, la ruta del Atlántico Norte, que ligaría a los cazadores solutrenses del norte de España, de Francia, con las industrias líticas de América del Norte, ¿no? Con la Clovis, con la Folsom, y que pues, ha sido sostenida también en fechas posteriores y que sigue presente como una propuesta. Pero finalmente, y justamente habría que decir que son las industrias líticas las que han procurado una serie de argumentaciones para examinar cuáles han sido estos procesos de poblamiento, cómo se distribuyen estas manifestaciones culturales de los primeros americanos.
y siguen siendo importantes. La prehistoria tiene mucho que aportar, todas las industrias líticas, la creatividad cultural humana está como un gran elemento para el estudio de estas primeras etapas del poblamiento. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es sobre todo el aspecto biológico de los primeros pobladores, la morfología esquelética. Aquí regreso a la propuesta de Jarliska, que él pensaba en este avance de las poblaciones procedentes de Asia a través de un corredor que se había establecido entre las dos cadenas montañosas, las rocallosas, el macizo laurántido, y que esto, bueno, claro, él le daba una antigüedad no más de 10,000 años. Ahora sabemos que en 10,000 años efectivamente comenzó a ser posible ya este paso por un corredor, pero la presencia en América ahora pues está comprobado que es más de 10,000 años y que entonces es más probable que sea la ruta costera que en el mapa de la derecha, la que haya sido primeramente utilizada para la migración de Siberia a América del Norte. Así que bueno, esto son cuestiones que ahora se conocen mejor porque ha habido más estudios que permiten ir sentando ya estos contextos paleoclimáticos, paleoambientales que permiten entender cómo pudo haber sido este proceso. Y simplemente a través del estudio de restos culturales, cómo se sientan las primeras bases de un proceso que hay que seguir analizando. La famosa cultura Clovis, las puntas de proyectil, que son una industria lítica muy característica encontrada en América del Norte, en estos sitios del sur de los Estados Unidos, Clovis y Folsom, y que tienen 13,000 años de antigüedad, y que son la primera, digamos, la base que va a sustentar el estudio más reciente de la prehistoria en el continente americano. Y esta sería una de los puntos de partida. Bueno, aquí está Folsom, también estas puntas de proyectil, las Folsom, las Clovis, son las que van a ser seguidas. Son industrias líticas mucho mejor representadas, son miles de puntas que se han encontrado en América del Norte, después también en México y siguiendo hacia Centroamérica, muy contrastante con el escaso número de restos esqueléticos. Los restos esqueléticos, por desgracia, no son lo numerosos que quisiéramos para poder saber qué características tenían estos primeros pobladores. Estamos viendo que habían desarrollado una industria lítica y que no tiene antecedentes en Asia. Eso fue realizado como digamos, una tradición propia de América. ¿Y de dónde proviene? Seguramente hubo otros elementos, otros artefactos líticos más sencillos, más simples, que se han postulado ya anteriores a Clovis y a Folsom, Lascas, que estaría presente también en muchas localidades en el continente americano. Así que esto es algo que sigue bajo estudio y lo que ahora yo quisiera recordar aquí son justamente los restos esqueléticos, la evidencia fósil de los primeros pobladores. Para nosotros es muy importante también tener este elemento muy visible fenotípicamente, porque bueno, en fechas recientes comienza la gran aportación de otra línea de estudio, la que se basa en elementos genéticos, que aporta mucha información, pero pues no puede mostrarnos este aspecto que los primeros pobladores, que sin duda es muy interesante en función de seguir este proceso evolutivo que hemos estado viendo, pues desde la aparición del Homo sapiens y de sus antepasados
mucho más antiguos. Bueno, pues en Alaska ya tenemos elementos esqueléticos que se han encontrado y después en Canadá y sobre todo en Estados Unidos, pero no son más de una veintena de cráneos que nos permitan revisar este aspecto físico de los primeros habitantes de América. Hay muchas veces fragmentos, elementos óseos diversos del esqueleto o cráneos muy fragmentados que no siempre son suficientemente explícitos en su aportación de estas características de las antiguas poblaciones. Arlington Springs es una localidad muy interesante, siempre se menciona, pues ya es de mediados del siglo XX, aunque no hay cráneos ahí, es un ejemplo de un sitio importante, pero no tenemos ningún resto craneal. Me refiero aquí a uno que sí ha sido muy importante, el hombre de Kennewick, que es un esqueleto bien conservado, completo, que permite, aquí sí, de 9,000 años de antigüedad. Bueno, aquí tenemos ya un representante, quizá no el más antiguo, porque hay fechas más antiguas que 9,000, pero que nos está mostrando estas características de estos humanos. Y aquí partimos ya de una constatación hecha desde el siglo XIX, que las características físicas de los primeros pobladores de América eran bastante diferentes a las poblaciones indígenas posteriores, a partir ya de las civilizaciones, las altas civilizaciones americanas, y las que fueron, las que conocieron los primeros europeos que llegaron a América. Son cráneos con características que nos recuerdan a las poblaciones del Paleolítico Superior Europeo. Indudablemente vamos a encontrar esto, lo vamos a estar viendo en las siguientes imágenes. Son poblaciones pues que contrastan mucho con los grupos amerindios que ahora conocemos. A estos primeros pobladores se les ha denominado paleoamericanos, los más antiguos pobladores de América. Y rápidamente, solamente hago mención de algunas localidades que han aportado elementos óseos. En Horn Shelter, en Texas, este otro cráneo, de 9,500 años de antigüedad, y vemos nuevamente sus características de un cráneo con mucha robustez, órbitas bajas, la cara puede ser estrecha, en algunos casos hay una disarmonía craniofacial con caras anchas y cráneos muy largos, ¿no? En fin, todos estos elementos, la forma de los malares, todo esto son elementos que van a configurar lo que se ha reconocido como un tipo físico, que nos ha llevado inclusive a cuestiones de establecer una tipología que habría que revisar. Pero en fin, estos son hallazgos en América del Norte. Wizard Beach, el hombre de Wizard, y también tiene con más o menos robustez craneal, pero siguen siendo cráneos de estas características del hombre del Pleistoceno final y el Holoceno temprano en América. La que sigue es, bueno, un cráneo femenino, que no es muy buena la foto, pero que también tiene las mismas características, la mujer de Bull, Idaho, 10,000 años. Se perdió el audio, doctor. ¿Podría revisar su micrófono? Doctor Serrano, perdimos el audio. ¿Usted nos puede escuchar? Creo que se quedó colgado. A ver. Ahora parece, ¿no? Se está viendo. Ahí está el doctor, nos está viendo. Tiene el micrófono apagado.
Alguien tiene que comunicarle. Sí, sí, ahorita me comunico con él. Ya, Doctor, ya lo recuperamos. sí. No Si sé. gusta volver a poner la pantalla. Volver a poner esto, sí. Perdón. Bueno, siempre hay algún problema de conexiones. A ver, a ver. Un momento, por favor. Ay. No, no se preocupe, doctor. Híjoles. Ahí usted clica en la parte verde, en Share Screen. No. ¿Qué pasó? Ya no sé, me salió, me sacó. ¿Es esto? Sí. ¿Qué hice? No sé, fácil. A ver. Ahora sí. Ya, bueno. Estaba pasando a las evidencias fósiles, sobre todo los ejemplares craneales que tenemos en México. Eso se verá en la siguiente conferencia, pero en México tenemos también un buen número de cráneos que nos permite identificar lo que ya estamos viendo en más al norte, este perfil craneológico de los paleoamericanos en una serie de cráneos, aunque hay hallazgos recientes, sobre todo en la costa caribe de la península de Yucatán, en algún punto de la península de Baja California, que habrá que revisar por su implicación que tiene para estos problemas. Cráneos también del Pleistoceno, del Holoceno temprano y algunos del Pleistoceno final, pero bueno, en México podemos ver que hay esta continuidad de las poblaciones primigenias de América. La siguiente. Un ejemplo solamente sería este cráneo procedente de un sitio de la Cuenca de México, Chimalhuacán, pues que tiene las características de los paleoamericanos, esta dolicocefalia muy neta, unas características faciales también semejantes a las que hemos estado viendo. Así que esto es algo que ustedes pueden recordar en las anteriores imágenes. Y si pasamos a Sudamérica, vamos a encontrar un fenómeno semejante. Aquí comienzo con Lagoa Santa, un sitio pues, que tiene digamos, un gran reconocimiento a través de los estudios paleoantropológicos y de prehistoria americana, porque desde mediados del siglo XIX aportó una importante evidencia del hombre fósil en América. Y aquí coloco a un personaje también en la historia de la prehistoria y la paleoantropología de América, Lund, este naturalista danés que vivió durante un buen tiempo en Brasil y que exploró cuevas, abrigos rocosos en Minas Gerais y el sitio de Lagoa Santa, donde pudo explorar una serie de restos esqueléticos y los cráneos mostraron las características paleoamericanas que ahora reconocemos con toda claridad. Realmente Lagoa Santa fue digamos, el primer elemento que configuró esta visión de los más antiguos habitantes de América, que después
a partir de esta comparación con estos ejemplares, pues se fue estableciendo su amplia distribución geográfica a través del continente. Y por supuesto, aquí está el famoso cráneo de Lucía, que ha estudiado nuestro colega Neves en Brasil, y que es un cráneo femenino que muestra también estas características de los paleoamericanos, que recuerdan justamente poblaciones del viejo mundo, sobre todo las melanesias y las polinesias, y que ha dado lugar a mucho debate. Porque la primera idea era, bueno, hay una migración que proviene de estas regiones. Bueno, la explicación no es esa, lo vamos a ver más adelante, cómo se han establecido los modelos del poblamiento americano, pero este cráneo, este ejemplar de Brasil, que también está en la misma región de la Agua Santa, pues nos muestra que hay esta evidencia clara de poblaciones con características muy propias, muy peculiares en los inicios del poblamiento de América. Santana do Riacho, Brasil. Aquí podemos ver un cráneo que comparte las mismas características, los cráneos dolicocéfalos, a veces hiperdolicocéfalos, con características que nos recuerdan mucho. Doctor Serrano, de nuevo ya no lo escuchamos. No lo estamos escuchando, ojalá pudieran avisarle. Sí, ahorita Sí, gracias, Rocío. Sí. Se va a tratar de conectar de nuevo. Alejandro, lo que pasa es que la luz está como subiendo y bajando, al menos por esta zona. A lo mejor eso le está pasando al doctor. Sí, me imagino que le está afectando. Qué mal. Qué pena. Otra vez. Ya se cortó otra vez. Si lo pudieran poner en pantalla completa para todos. Está con el micrófono cerrado, ¿eh? Sí, si pudiera activar su micrófono, doctor. No se quita. Listo, ahora sí lo escuchamos. Ya, perdón. Bueno, pues espero que no tenga más problemas. Brasil y finalmente la sabana de Bogotá en Colombia. Pasamos a otro país limítrofe y hay que ver cómo Sudamérica ha proporcionado mucho más material que sirve para este propósito de conocer las etapas prehistóricas del poblamiento. Y América del Sur, pues, vamos a ver que es el mismo fenómeno. Vamos a encontrar en las sabanas de Bogotá, en Tequendama, en diferentes sitios, la presencia de estos antiguos pobladores. Y vamos a ver cómo también allí, a partir de estas poblaciones, con este aspecto, los de los paleoamericanos, en la medida en que se asciende en el tiempo, se van encontrando las poblaciones típicamente amerindias posteriores, con cráneos más redondeados, con otras características
físicas que han dado lugar pues, a las interpretaciones que ahora se están discutiendo. El hombre del Paiján y la auricocha en Perú, pues son también muy importantes y de gran interés porque están mostrando nuevamente esta presencia de estos pueblos llamados paleoamericanos que han cubierto pues, prácticamente todo el continente. Uno puede ver ahí las características que son bastante diferentes de los cráneos más recientes. 10.000 años en Paiján, la auricocha, 9.000 años, bastante antiguos. En Argentina, Arroyo Seco, un poco más reciente, pero sigue manteniendo, muchos grupos siguen manteniendo estas características de una morfología muy antigua de los pueblos llamados paleoamericanos. Y con ello, pues entonces, bueno, otro caso, aquí vamos a ver un ejemplo de Chile, H2, trabajos ya más recientes, 1989, de nuestros colegas de Arica que han trabajado estos restos. Creo que era para poder mostrar esta fase de del poblamiento antiguo en América del Sur. Las puntas de proyectil, las colas de pescado, que son las más abundantes, predominan en América del Sur, y se señala aquí en este mapa la correspondencia de su concentración que coincide con la presencia de restos de fauna pleistocénica. Bueno, son interesantes porque ya se han hecho ahora ciertas conexiones de la cultura Clovis y genéticamente de estos pueblos de Norteamérica con la Agua Santa y con los paleoamericanos en América del Sur. Así que son elementos que se comienzan a discutir y que son los que yo quisiera ahora presentar de una manera también muy sucinta. Los modelos del poblamiento prehistórico del nuevo mundo. Todo lo que hemos estado revisando, bueno, ¿a qué nos lleva? A ver en qué forma se ha interpretado este bagaje de elementos. Y yo quisiera aquí referirme a estos primeros dos modelos propuestos. Uno por Greenberg y sus colaboradores en 1986, el modelo de 3 migraciones, y después el modelo Sundadonte-Sinodonte sobre la base de la variabilidad de la morfología de las coronas dentarias y de la dentición en general. Turner, 1982. Dos modelos que siguen todavía formando parte del debate en este momento. En el primer caso, el modelo de las 3 migraciones, Greenberg es un lingüista muy reputado, Turner, uno de los principales especialistas que tuvimos en antropología dental, y Segura, que es un genetista. Bueno, sobre la base de estos 3 elementos, formulan este modelo de 3 migraciones, que la variabilidad de las poblaciones indígenas americanas puede considerarse en su origen en 3 oleadas que han poblado el continente. Una primera, que es la de los amerindios, aquí señalada en color gris claro, y que tendría una antigüedad de 14.000 años, 13.000, 14.000 años. Los pueblos Nadené, que son los que pueblan la costa pacífica de América del Norte, los pueblos atapascanos, algunos de los cuales también han emigrado hacia el sureste del Unidos, ¿no? como los apaches, por ejemplo. En fin, estos atapascanos corresponderían a una segunda migración, y la tercera sería de los aleutoesquimales, mucho más recientes, que son los que se han adaptado al círculo polar ártico. Son 3 poblaciones que se pueden distinguir gracias a su afiliación lingüística, a sus características dentales y a su perfil genético. Bueno, esto durante mucho tiempo se ha mantenido, y yo creo que sigue influyendo en otras propuestas más recientes. Y bueno, aquí están los amerindios abajo, que son
prácticamente todos los pueblos desde los Estados Unidos, muchas poblaciones desde América del Norte, Centroamérica y América del Sur, ¿no? Los Nádene, que son estos pueblos atapascanos en la costa pacífica en Canadá, y los esquimales. Bueno, pues sería pues muy, suena bien, vamos a poder tener esta explicación del origen de estas poblaciones. ¿Qué cosa podemos decir de ello? ¿Qué cosa dice el modelo Sinodonte de Turner, 1982, que se basa en la morfología dentaria? Son trabajos muy interesantes. La Escuela de Antropología Dental de Arizona, que ha tenido también mucha influencia, bueno, pues establecen dos perfiles de antropología dentaria. Uno, el sinodonte, que corresponde a las poblaciones asiáticas, digamos, más recientes en China, en el Extremo Oriente, y las poblaciones sundadontes, que corresponden al sureste de Asia y las islas de la Melanesia y la Polinesia. Bueno, hay diferencias. Cuando uno revisa dentición, pues encuentra estas características, ¿no? En las cúspides dentarias, el número de raíces en los molares, en los premolares, la presencia del carácter diente en pala en los incisivos superiores, la frecuente ausencia congénita de los molares. Bueno, son características que se manejan para definir estos dos tipos, sinodonte y sundadonte. Entonces uno podría esperar que los sundadontes tendrían correspondencia con los paleoamericanos, los más antiguos, que se parecen por eso en su morfología cefalofacial, tendrían que ser también muy semejantes en su morfología dentaria, y los sinodontes, poblaciones más recientes. Se le queda trabada al profe. Aquí está si quieres contarlo aquí. No sé si nos escucha, doctor. Se volvió a trabar su presentación. El sábado hay un evento a las 7 en el Centro de las Artes Chiquito, de música y no sé qué. También es como homenaje a López Velarde. Porque ahí se presta. A ver si logra reactivarse ahorita. Rocío, no sé si le pudieras volver a avisar que se bloqueó. Bueno, sí, ya lo debe de saber, ¿verdad? Sí, 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 pero aún así le llamo. Gracias, sí. Listo, ya están tratando de volverse a conectar. Sí, ya lo estoy admitiendo, a ver si. Eso es.
Doctor Serrano, no sé si ya nos escucha. Muy bien, ya podemos ver su presentación. Si quisiera activar su micrófono. Ya lo escuchamos, doctor. Si quisiera ahora sí continuar. A ver, no sé, ¿ya me oyen? Ya lo escuchamos, sí. Ah, bueno, lamento estos percances técnicos. Bueno, pues seguimos. El modelo sundadonte, sinodonte. Ya más hacia los años 90, han surgido otras propuestas que son, creo que también muy interesantes. Una que ha sido muy influyente es la de nuestros colegas Neves y Pucciarelli en el 89, el modelo de los dos componentes. Pues que suena muy lógico porque hace referencia al contraste entre las poblaciones más antiguas del principio del Holoceno y el contraste de la dolicocefalia y los cráneos más redondeados, más recientes. Bueno, vamos a verlo eso. Y luego el modelo de una milicia que tiene una base sobre todo genética de las recientes investigaciones en genética. Y luego me referiré a otros dos modelos que también tienen que ver con estos dos primeros que estoy hablando ahora, el modelo del flujo génico recurrente y el modelo de la continuidad poblacional. Bueno, vamos a comenzar con el de los dos modelos de los dos componentes. Pues es una explicación bastante lógica de considerar que esta morfología, este patrón morfológico cefalofacial de los paleoamericanos proviene de una primera migración, de una oleada migratoria que tiene que ver con las poblaciones más antiguas en el viejo mundo, y por eso la semejanza con los australianos y los melanesios de los paleoamericanos. Y pues aquí está representada por la línea negra que penetra por el estrecho de Bering hace ya 14.000, 15.000 años, en tanto que hay otra migración que sustituye a los antiguos paleoamericanos y que corresponde a los amerindios con una morfología cefalofacial, pues que es la de los cráneos redondeados propia de los pueblos amerindios recientes. Eso lo podemos ver aquí. Bueno, el patrón paleoamericano, no mongoloide, muy antiguo, antes de que se formaran las poblaciones recientes en Asia Oriental, ¿no? Que son los que pasan a América en ese momento, y aquí se mantiene esa morfología, en tanto que los amerindios serían ya de la época correspondiente a la formación de los pueblos recientes en Asia Oriental, y que esa sería la explicación de por qué estas morfologías contrastantes en la población de América diferenciadas en el tiempo, las más antiguas, las más recientes. Esta propuesta de los dos componentes, de las dos migraciones, ha tenido también el apoyo en trabajos más recientes como el de UV en 2011, que considera justamente que la presencia de estas características del patrón morfológico paleoamericano debe ser explicada en términos de la retención de rasgos generalizados de los primeros americanos. Pues sí, que esos rasgos son compartidos con las poblaciones también de hace 15.000 y más años en Asia, en el resto del mundo, inclusive
En Europa, las poblaciones del Paleolítico Superior Europeo, también muy dolicocéfalas, con características faciales como el hombre de Cro-Magnon. Bueno, pues entonces es un fenómeno de retención de rasgos generalizados que podemos encontrar en los primeros americanos. Y que esto explicaría entonces este contraste que se ha mencionado tantas veces en los pueblos indígenas de América. Y ahora, ¿cuál es la base de la siguiente teoría? La teoría de un origen único, pues es sobre todo derivada de los hallazgos recientes en las investigaciones genéticas, sobre todo el ADN mitocondrial. Esta es una línea de investigación que ha sido muy, digamos, trabajada, muy socorrida en los últimos tiempos, que originalmente estuvo muy enfocada hacia la explicación del origen del Homo sapiens, ¿no? La famosa EVA mitocondrial, los haplotipos de este sistema, pues son los más antiguos son los de África, justamente, van diferenciándose en la medida en que las migraciones han ocupado otras regiones geográficas y las distancias en haplotipos de ADN mitocondrial son mayores en la medida en que la distancia geográfica también se incrementa. Los haplotipos de las poblaciones indígenas de América son los más alejados de los haplotipos africanos. Esto correspondería a su más reciente poblamiento, que no tiene más allá de 15.000, 20.000 años. Así que estos estudios de los haplotipos ha dado lugar a esta formulación del modelo de incubación, este modelo de un solo origen, mostrado aquí en las flechas, que habría un tiempo de habitación en Beringia, a finales del Pleistoceno. Aquí se habrían conformado este perfil haplotípico propio de las poblaciones de América y que habrían pasado entonces para ocupar todo el continente americano. Pues esto es una interpretación derivada de este tipo de análisis, que pues ahí están los datos. Lo importante aquí es cómo esta interpretación puede compaginarse con las otras anteriores. Hay esta situación, vamos a ver lo que dice este modelo de una migración, la incubación en Beringia. Los estudios en población indígena americana actual pues indican que hay una coalescencia, una convergencia en el perfil molecular de las poblaciones nativas americanas hacia una población ancestral. Pues sí, esto sería una conclusión muy entendible de los estudios genéticos, y la diversidad en estos sistemas genéticos en las poblaciones de América serían resultado simplemente de cambios, de mutaciones autóctonas de los linágenes del ADN, tanto el mitocondrial como el nuclear, inclusive de los genomas autosómicos. En fin, todo lo que es el análisis genético llevaría a sustentar la ancestría de una sola población en Asia, ¿no? Un solo antepasado en el noreste asiático. Y el confinamiento en Beringia, que preparó este escenario de un perfil genético propio de la población americana. Es muy interesante esta propuesta, y es muy fuerte su argumentación, pero habría que buscar entonces por qué esa diversidad de los pueblos a nivel de la morfología esquelética. En este caso podemos encontrar este modelo de flujo genético recurrente de Acevedo y colegas que han aceptado este solo origen de los pueblos nativos americanos, pero han hecho una observación que creo que es muy importante y que trata de compaginar estas aportaciones desde la genética y desde la morfología esquelética, que en realidad no debe considerarse
un tipo rígido de paleoamericano, sino que las poblaciones antiguas y esta población ancestral de la que derivan los pueblos actuales indígenas de América, tenía un alto nivel de heterogeneidad en su morfología interna. Bueno, esto parece que en hallazgos recientes comienza a aflorar justamente que estas poblaciones muy antiguas en América no eran tan uniformes. Y esto podía estar dentro de esta línea de explicación del modelo de flujo génico recurrente. ¿Por qué recurrente? Porque además de que habría una evolución local dentro del continente de estas poblaciones, había una persistencia en persistencia genética, de intercambio genético en las poblaciones del círculo, del ártico, ¿no? Los esquimales, los aleutianos, que habrían ayudado a mantener esta diversidad, este flujo entre Asia y América. Bueno, esta es una propuesta muy interesante, muy integrativa, que trata de conjuntar lo que se ha conocido en la investigación reciente y que también es muy semejante a este otro modelo de continuidad poblacional. Un modelo que ahora, desde el lado de la genética, también tratan de encontrar establecer una digamos, explicación compartida con lo que se ha encontrado desde el punto de vista de los restos fósiles, de la morfología, sobre todo cefalofacial. La población indígena de América, en este modelo de continuidad poblacional de David Reich y sus colegas, que eso es un artículo publicado en el 2018 de no sé, más de 30 autores, bueno, pues consideran que sí, efectivamente hay una población, que la población americana deriva de una sola población ancestral euroasiática. Y esto, desde el punto de vista de la genética, con muestras de Alaska, la famosa muestra de Anzick, de Montana en Estados Unidos, bueno, de ahí en comparación con datos genéticos de poblaciones actuales y antiguas de América, incluyendo varias muestras paleoamericanas, pues ellos encuentran que existe una bifurcación de esta población ancestral, originariamente hace 17,000 años, 18,000 años, que lleva a algunas poblaciones norteamericanas. Esto recuerda a los algonquinos, a los atapascanos que habíamos mencionado antes, y otra línea, otro linaje que está ligado a los restos de Anzick, y Anzick sería, por un lado, que seguiría avanzando, la cultura Clovis seguiría en esta línea azul y llegaría hasta América del Sur. Ahí estaría la Goa Santa, y en el camino restos también muy antiguos de Belice, y que fueron analizados restos de Belice de 9,000 años de antigüedad, recientes, y esta sería una línea, y de allí derivan también, de esta línea ancestral, derivarían otras dos líneas genéticamente establecidas, que sería la amarilla que está aquí, de las poblaciones andinas, y una más que sería la que se relaciona con el resto de las poblaciones amerindias. Bueno, esto lo definen desde el punto de vista de la genética. Aquí está resumido a la izquierda la distinción de estas líneas genéticas no identificadas anteriormente entre América del Norte y del Sur. Bueno, son estudios que están integrando más elementos de la investigación genética, y claro, esto implicaría que esta línea azul ya se mantiene sin descendencia. Hay un reemplazamiento continental amplio en América de la ancestría asociada a Clovis, que ya no sigue, que serían los paleoamericanos, y el resto de las poblaciones indígenas americanas. Bueno, esto es un trabajo que seguramente tendrá que ser más discutido. Es una propuesta que trata de hacer esta integración también entre lo que diferentes líneas de investigación aportan, y yo creo que este es el principal reto que tenemos ahora para explicar estos procesos primigenios de las poblaciones
indígenas en América. Este es un punto que me parece que sería lo que yo quisiera concluir en dónde estamos en este problema. Yo solamente quisiera decir que el estudio de este poblamiento temprano de América es todo una epopeya. Esto es toda una aventura en la historia de la humanidad, la última etapa de esta dispersión ecuménica del Homo sapiens, y que en América pues tiene también muchas expresiones clarísimas pues de un éxito adaptativo. El único continente que va de un polo al otro, en donde el hombre ha podido adaptarse desde el círculo polar ártico hasta la tierra del fuego, que ha podido adaptarse a las altiplanicies continentales, a los medios selváticos e intertropicales, al medio insular caribeño. Bueno, América ha sido poblada en todos sus nichos ecológicos, y esto también tiene su correlato con la creatividad, como en otras regiones del mundo, de una civilización, una alta civilización en Mesoamérica, en los Andes, que también es parte de esta gran aventura del Homo sapiens, que comienza en el Pleistoceno final. Esta última etapa que a nosotros nos interesa mucho conocer y que es el reto para seguir trabajando en esta línea. Y bueno, esta es los comentarios que yo quería presentarles a ustedes en esta ocasión. Y pues les agradezco mucho su atención. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Serrano. Una síntesis impresionante de una gran cantidad de información. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Si quieren hacer otras más, ahora tenemos tiempo para poder responder preguntas. Cristina Corona le pregunta al doctor Serrano si hay alguna publicación donde podamos revisar con más detalle su magnífica revisión del poblamiento de América. Bueno, hay mucha literatura, hay muchas publicaciones dispersas en revistas científicas, indudablemente. Hay una publicación que a mí me gusta mucho, de Iván Pérez y sus colegas en Argentina, que no tengo aquí a la mano, me pasé a otro sitio ahora y no tengo a la mano mis notas y mis documentos, pero yo creo que puedo en la siguiente ocasión hacerles llegar una bibliografía con algunas lecturas recomendadas. Claro que sí. Y además tenemos la esperanza de que este conjunto de conferencias puedan luego ser publicadas, de modo que posiblemente más adelante sí que va a estar disponible esta síntesis que creo que vale mucho la pena. David Rabada y Vives pregunta, felicidades por la presentación. ¿Qué nos puede decir el ponente al respecto de Fariña, paleontólogo de la Facultad de Ciencias de Montevideo, que en 2012 defendió unas marcas de corte sobre una clavícula de megaterio en Uruguay de unos 30.000 años? Hay muchos ejemplos de cronologías muy antiguas, ¿no? Y que no han sido aceptadas en el medio académico porque no reúnen el rigor de la investigación que ahora se está exigiendo. Y bueno, pues en los Estados Unidos hay antigüedades establecidas que se consideran de 40.000 años y más, y en muchos otros sitios, ¿no? En Pedra Furada, en Brasil, que también se consideraban 60.000 años de antigüedad y más. Puede ser que haya elementos, sí, rasgos de cortes, no conozco ese trabajo específico. Ahí el problema sería la datación. La datación es un gran problema en restos muy antiguos, y no siempre hay esta coincidencia en lo que ahora se está exigiendo de una datación del sitio por carbono 14, alguna otra forma de fechamiento, con la correspondencia con las estratigrafías, con los datos paleoclimáticos. Hay bastantes exigencias, como lo estuvo Jarliska en 1915, que no aceptó una serie
de datos que entonces existían porque no reunían los requisitos de la investigación científica. Bueno, pues ahora también habría que ser muy cuidadosos con la interpretación que se da a unos restos cuando no hay seguridad en la cronología. Inclusive también en las características de estas marcas de cortes, que deben reunir ciertas características. Hay obras hechas, ¿no?, para poder valorar lo que alguien determina como marcas de corte. Pero bueno, el hecho es que en restos pleistocénicos sí hay marcas de cortes en otros sitios, aunque no de esa antigüedad, porque no se considera ahora que haya más de 13,000 años. Hay muy pocos casos de restos esqueléticos en América. Sí, muchas Sería gracias. el único comentario que podría hacer. Muchas gracias, doctor. Rosaura Yepes le manda felicitaciones. A ver, Roberto Díaz. Antes de pasar con Juan Castillo, que levantó la mano, vamos a leer el último que han puesto aquí. Las edades, por Roberto Díaz, las edades aportadas por los fósiles de Norteamérica oscilan entre 12,500 y 13,600 años de antigüedad. No obstante, en Sudamérica, Chile, se reportan dos sitios con antigüedades mayores: Monteverde, 14,600, y Pilauco, Osorno, con 15,600. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Algunos sudamericanos pudieran haber llegado al continente por otra vía distinta a la de las poblaciones norteamericanas? Lo que ha sido considerado más plausible es que la ruta pacífica, de la costa pacífica, para el avance de los primeros pobladores de América, fue recorrida en muy poco tiempo. Hay diferencia, efectivamente. Monteverde, pues, tiene una antigüedad muy considerable que no podía ser esperable. Sin embargo, es posible que en América del Norte no conozcamos otras fechas y que debiera haber algunas que lleguen inclusive hasta los 20,000 años. Y que esta es la vía, digamos, sí, la ruta de colonización que llevó, y que por eso hay una antigüedad importante en el caso de Monteverde. Yo creo que debemos esperar más elementos para poder confirmar estos procesos, porque pensar en otra vía de ingreso a América sería muy difícil. La tecnología para atravesar miles de kilómetros en el Pacífico, pues no la tuvieron. Los polinesios lograron, quizá llegaron muy tardíamente a América, pero no en el inicio del poblamiento americano, ¿no? Así es que solamente lo plausible que en este momento uno podía aceptar sería esta dirección de norte a sur en el poblamiento, y quizá en un ritmo bastante acelerado. Por eso estas fechas, estas dataciones que pueden tener esta diferencia de 2,000, 3,000 años entre América del Sur y América del Norte. Muchas gracias, doctor. Sí. Rosaura pregunta, de todos los modelos migratorios expuestos, doctor, todo parece concluir que el poblamiento de América es la conjunción de varias migraciones por las diferentes rutas, tanto por el norte como la parte sur del continente. Nuevamente hay esta inquietud sobre una ruta por el sur. Sí, esto es lo que se ha discutido durante más de 100 años. Pero ¿cuáles son los argumentos, cuáles son los elementos de prueba que permitan aceptar que hay más de una ruta de la de Bering, ¿no? Yo creo que en este momento la única posibilidad razonable es la de Bering. Y bueno, la teoría de Paul Rivet ha sido muy extendida, y él consideraba también la llegada desde la Polinesia. Y claro, la semejanza morfológica de los cráneos más antiguos con melanesios y polinesios, bueno, pues sería una comprobación, pero ahora pues, bien sabemos que esa morfología esquelética más bien es una demostración de la ancestralidad de estas poblaciones en tiempos muy antiguos. Muy bien. Sí, sí.
Alondra González dice, increíble presentación, doctor. Mi pregunta sería, debido a la gran variabilidad de ambientes en América, ¿pudo contribuir a la preservación y sobre todo complejidad de las culturas de las diferentes poblaciones que llegaron? Sí, como por aislamiento tal vez, ¿no? Sí, sí. Yo creo aquí en este punto que no se pueden descartar diferentes momentos de arribo de pobladores del antiguo mundo, como tampoco se puede descartar la diversificación in situ local de estas antiguas poblaciones, que las fuerzas microevolutivas que van conformando genéticamente las poblaciones y morfológicamente las poblaciones debieron actuar justamente por esta diversidad de nichos ecológicos, la adaptación. Y si uno ve como un ejemplo solamente, la variación en la estatura de las poblaciones indígenas de América, pueden haber 20 centímetros de diferencia en el promedio de estatura si uno compara a los indígenas de las planicies norteamericanas con las poblaciones intertropicales. Los mayas, por ejemplo, los motilones en Venezuela, con estaturas muy bajas, pimoides realmente, frente a estaturas muy elevadas como los patagones, con otras poblaciones, ¿no? Así que yo creo que sí, los ambientes, la ecología en América tiene mucho que ver, pero tampoco podemos descartar que haya habido movimientos poblacionales que trajeron diferencias de origen. Yo creo que aquí ese es el debate principal, ¿no? Las diferencias de los indígenas en América se debe a migraciones diferenciadas físicamente desde el principio o se debe a evolución in situ. Bueno, son dos elementos que están presentes en todo el mundo, ¿no? Y en América, pues no tenemos por qué descartar ambos. ¿Cómo interactuaron? Es ahí el problema. Judith García, doctor Serrano, ¿qué opina de la teoría transoceánica que propone Paul Rivet? Que no tiene elementos suficientes para ser aceptada, porque sus elementos son lingüísticos, son etnológicos, y bueno, para poder aceptar estos elementos lingüísticos, por desgracia, la metodología léxico-estadística, la gloto-cronológica, no puede llegar más allá de 5.000 años. Mesoamérica se hablaba una lengua ancestral hace 9.000 años, ancestral a las familias lingüísticas actuales, pero no podemos ir más lejos de eso para poder comprobar que efectivamente esas semejanzas lingüísticas puedan ser interpretadas en términos de migraciones directas desde Polinesia o de Melanesia. Yo creo que estas semejanzas ahora se pueden interpretar en otros términos, porque la parte etnológica hay convergencias culturales. Las semejanzas no necesariamente significan relación de origen, ¿no? Sino que ante las mismas necesidades, diferentes pueblos del mundo establecen soluciones semejantes. Esto es otra vez la vieja controversia entre el difusionismo y el autotonismo, ¿no? En el caso del origen del hombre, bueno, el autotonismo lo propuso Ameghino, pero pues no fue sustentado en datos sólidos. En el caso de América, el hombre proviene del viejo mundo. En el caso de la cultura, la alta cultura americana, ha sido desarrollada en América. Entonces, estos datos etnológicos de semejanzas con otras poblaciones del viejo mundo, pues no pueden interpretarse en términos de que hay esas otras orígenes, no por el estrecho de Bering. De nuevo, David Rabada y Vives pregunta, ¿qué opina el ponente de un mamut hallado en California y descuartizado hace unos 130,000 años, publicado en Nature en abril del 2017? Pues opinaría que había que revisar esa cronología. Que haya un mamut destazado, eso es posible. Los cazadores-recolectores especializados en el pleistoceno final, sí, podían haber tomado esas presas, pero el fechamiento es el problema.
Y bueno, también cuando los trabajos de Pedra Furada, el New York Times y otros grandes medios, los periódicos importantes, dieron una gran resonancia por la antigüedad que se estaba proponiendo. Y en este momento, pues sigue sin ser aceptada porque no llena los requisitos para poder aceptar que sea de más de 13,000 años. Así que yo creo que en los periódicos habrá siempre noticias muy sensacionalistas que hay que tener cuidado con ellas. Sí, yo me permitiría complementar que el caso específico de este mamut lo que presentan son huellas de impacto, que serían de fractura del hueso para extraer la médula. En ese artículo no reportan una sola huella de corte y tampoco un solo artefacto asociado. Entonces, bueno, la verdad es que el mastodonte que comentabas primero, David, en Uruguay, es mucho más verosímil, porque es así que parecen huellas de corte que las de este artículo. Últimamente Nature ha estado publicando cosas muy dudosas, ¿no? Pero bueno, perdón por la intervención. Alfredo Altamirano, excelente conferencia, doctor Carlos. También hay huesos de mastodontes con marcas de corte en Venezuela, Taima y Tequendama, por supuesto. Bueno, pues son elementos que todos conjuntan una visión, que es lo que aquí hemos tratado de resumir. Alejandra Reyes, excelente exposición. Se mencionó pobladores del norte y Suramérica. ¿Qué evidencia hay de los primeros pobladores de Centroamérica, siendo que fue un área intermedia de convergencia? Bueno, naturalmente que hay elementos en Sudamérica. Recientemente en Belice, materiales muy importantes que han estado siendo analizados. Bueno, está el famoso sitio de El Bosque, que también fue interpretado como una antigüedad pues que va más allá de lo aceptable. En Panamá se están haciendo trabajos también en este momento, que yo sepa, aunque yo creo que hay que recuperar todo este material. No en lo personal he hecho este trabajo, pero vaya que estas preguntas estimulan para poder recuperar esta información reciente, porque sí creo que este problema de los orígenes del hombre en América ha tenido una forma un nuevo estímulo de trabajo. Hay mucho trabajo que se está realizando en la actualidad. Pues comenzamos a hacer los simposios del hombre temprano en América en 2001, 2002 en México, y rápidamente tuvieron una repercusión y se siguen realizando tanto en México como en América del Sur, y ahí se están presentando muchísimos trabajos sobre estas diferentes facetas del problema. Voy a interrumpir tantito la lectura para darle la palabra a Juan Castillo, que había levantado la mano, si todavía anda por ahí. Solo pedirle que sea muy, muy breve en su pregunta, porque lo que habíamos acordado es escribirlas en el chat. Juan Castillo, ¿todavía anda por ahí? Sí, perdón. Sí, adelante. Sí, quería felicitar al doctor Carlos Serrano por su exposición y quería comentarle que los sitios, como dijo Roberto Díaz, en el sur de Chile, son sitios muy, muy antiguos que están siendo trabajados, sobre todo por Tom Dillehay, que también es norteamericano, sobre todo en la zona de Puerto Montt, Monteverde, y Tom Dillehay encontró evidencia de trabajo lítico y de un sitio con una antigüedad de 33.000 años. Por lo tanto, tenemos que pensar, aunque no queramos, en una posibilidad de un doble poblamiento de América. Una vía sur que obviamente lo que está arrojando Chile en términos de antigüedad es bastante importante de tenerlo en cuenta para poder formular esta hipótesis. Eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. No sé si el doctor quiera comentar algo. Solamente que estoy de acuerdo en que no debemos cerrar las posibilidades y que podemos tener sorpresas. Y una de las sorpresas que a mí me gustaría ver todavía en lo que me queda de vida es el hallazgo de algún neandertal americano. Porque si nos vamos muy atrás en el tiempo, pues ¿por qué no? Muchas gracias, doctor.
Sí, Margarita Mesa. Doctor Serrano, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Por cuál teoría se inclina sobre el poblamiento de América? Saludos. Bueno, a mí me parece que había que tomar elementos de estas diferentes propuestas, pero esta teoría muy integrativa de eh, eh, este mantenimiento del flujo génico entre Asia y América estaría cercana a esta situación que debió haber sido real. No es fácil poder decir una sola. Yo hace un momento dije, debe uno aceptar que ha habido microevolución en América, que gran parte de estas variaciones en los pueblos americanos son producto de la adaptación a través de las fuerzas selectivas de mutación, selección, en fin, que esto ha existido en América, pero que tampoco podemos descartar que ha habido arribos de diferentes poblaciones diferenciadas biológicamente, porque ese sería el punto que necesitamos documentar. Para eso la prehistoria tendrá mucho que decir y también los restos que puedan ser encontrados y que esperemos que sea pronto. Muchas gracias. Verónica Ortiz, doctor, la imagen del cráneo de Paiján, ¿de dónde la extrajo, por favor? El individuo completo se encuentra en el Museo de la Universidad Nacional de Trujillo. Estuve buscando a los restos y no hallé ese cráneo. Un cráneo muy particular, sí. Sí, yo traté de buscar el documento original de la publicación, pero finalmente donde lo encontré fue en Internet. Así que bueno, habría que a veces se puede y a veces cuesta mucho trabajo. Ok. Tenemos muchos comentarios y preguntas. Voy a tener que saltarme algunos agradecimientos, luego se los vamos a hacer llegar al doctor, por supuesto. David Rabada, otra vez, de acuerdo con usted, la prensa es muy sensacionalista. Bueno, parece que ya aquí ya es una cuestión de puntos de vista personales. No sé si quiera contestar algo, doctor. Creo que ya ha dejado muy clara su posición. No lo generalicé. Dije que puede ser muy sensacionalista. Bueno, pues hay de todo. Hay también una prensa especializada en difusión científica muy respetable. Yo creo que dije hay que tener cuidado con noticias que pudieran tener esas características. Y bueno, muchos agradecimientos. Alejandra Reyes, José Manuel Arias, Alfredo Altamirano comenta. Hay el libro de Claude Chauchat, que también sería muy bueno pues poderlo hacer llegar, circularlo más, porque no es fácil conseguirlo, ciertamente. Sería muy bueno pasarlo a PDF y poderlo circular. Hasta aquí llegan las preguntas. No sé si quiera alguien anotar algo más. David Rabaida también había levantado la mano. No sé si quiera volver a participar o ya quedó aclaradas las inquietudes que ha manifestado. Ah, mira. Sí, no, ya con las preguntas ya ha quedado todo bastante claro. Fantástico, perfecto. Vale. Sí, claro que sí. Sin duda alguna, un tema muy polémico, como decía al principio de su conferencia el doctor Serrano. Muy interesante. La próxima sesión, la doctora Rocío nos va a presentar un análisis más cercano de los cráneos precerámicos del centro de México. Esto sin duda alguna va a ir complementando todavía más ¿cómo se llama? Pues bueno, estos datos concernientes al poblamiento de América, ¿no? Como esta penúltima etapa de la colonización del globo, ¿no? El último momento de esta colonización global serían las islas del Pacífico, precisamente, que son pues ya demasiado tardías, como dijo el doctor Serrano, para poder hablar de que hayan participado en los primeros poblamientos del continente americano, aunque sin duda alguna es muy probable que hayan llegado a Sudamérica ya tardíamente. Verónica Ortiz, muchas gracias. Rosaura dice, ¿podrían entrar a la biblioteca del Museo de la Universidad Nacional de Trujillo? Hay muy buena bibliografía sobre el poblamiento de América, seguro que sí, por supuesto. Nos vuelve a poner alguna bibliografía. Alejandra Reyes nos da las gracias. Bueno, creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Agradecemos a todos su participación. Los esperamos la próxima
la próxima reunión, sí, que va a ser con la doctora Rocío Hernández, habíamos dicho, el 18 de junio, sí, nuevamente a las 18 horas. Sí, mientras tanto, pues seguimos aquí en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. No, el doctor Serrano está aún en línea. Sí, sí, todavía. Ah, sí. Mira, yo quería hacer una pregunta, pero da igual que sea fuera, sí, que la gente haya de acuerdo. salido. Adelante, Algo... adelante. Mira, he estado mirándome fijamente sobre todo los cráneos, ¿no? Que es lo que más me llama la atención a mí. Y le quería preguntar si existe alguna posibilidad de que los inuit, los esquimales y los primeros pobladores americanos compartan un origen común. Pues lo digo porque en las imágenes de Bull Woman, Kennewick, que la imagen de Kennewick la saqué yo también el otro día, Ornstetter, creo que pone, y Bizarbeak, y luego hay una diapositiva con un mapa con todo de cráneos, con muchos cráneos, ¿no? Pequeños, pero me he ido fijando que todos estos cráneos y algunos de la diapositiva esta presentan lo que hablamos la última conferencia, la última que dio, perdón. Sí. Que presentan esa fosa lateral al foramen infraorbitario, que es la fosa de Osinski, la fosa cigomaxilar, ¿no? Y entonces es una cosa que no se ve en poblaciones actuales o incluso prehistóricas en Europa occidental y todo esto. Sobre todo se ve, Osinski la descubrió en los inuit, en los esquimales, pero yo ya me fijé que Kennewick y que luego todos estos que usted ha enseñado la poseen y además son fosas muy grandes, ¿no? Y eso me ha hecho pensar si quizá estos inuit que la presentan y estos primeros pobladores americanos podían compartir un antepasado común desde la óptica de la morfología. Sí, bueno, me parece que es una muy acertada observación. No creo que haya nada trabajado concretamente sobre el punto, pero sí, eso yo lo pensé también cuando vi el trabajo que ustedes habían publicado. Y yo creo que es una cuestión que está ante nosotros para estudio, porque sí sería un elemento importante. Y bueno, esto, pues la fosa, sí, en fin, esta fosa de Osinski me ha parecido bien interesante, porque no creo que en el material de aquí de América haya sido trabajada. No, al parecer no se ha trabajado. No. Sobre eso, digo, de los de Estados Unidos es muy difícil acceder a ese material. De hecho, mucho de él ya fue reinhumado, si lo saben, ¿no? Kennewick lo volvieron a enterrar, sí. Bull lo volvieron a enterrar, Bull también. Spirit Cave lo volvieron a enterrar, pero para los paleoamericanos mexicanos valdría muchísimo la pena buscarlo. Yo tengo las tomografías que Concho me dejó pues, hace muchos años, de Peñón de los Baños, de Chimalhuacán, de Metro Valderas, de estos de finales del Pleistoceno, principios del Holoceno, con los cuales hemos hecho las imágenes 3D, hemos hecho impresiones 3D también. Tal vez te interesaría que te mandara algunos de estos archivos. No es lo mismo que ver el original, por supuesto, pero debido a que no hay fotos detalladas de esta región accesibles en las publicaciones, posiblemente poder ver los modelos 3D te podría ayudar a tener una idea y a partir de eso inclusive solicitar ver los originales, ¿no? Ya más ampliamente. Es muy probable que sí compartan una ancestría los esquimales con los paleoamericanos, aunque el poco ADN que se ha logrado obtener los ha emparentado, por ejemplo, Answick, más cercanamente a Sudamérica que a estas poblaciones del Círculo Polar Ártico. Entonces, genéticamente no se ha podido mostrar, pero solo se han obtenido ADN de 3 ejemplares. Realmente no podemos afirmar absolutamente nada de esto. Esto mismo, ya Rocío va a hablar la próxima conferencia de estos del Centro de México y yo voy a hablar de los de Yucatán, en los que tampoco me he fijado en esto, francamente. También valdría la pena retomarlo. Van a ver que los de Quintana Roo y los del Centro de México son muy diferentes,
pero sí conservan elementos que nos hablan de que tienen un ancestro común muy cercano. ¿Sí? Digamos que los de Quintana Roo son paleoamericanos tropicalizados, un poquito por decirlo así. Redujeron su estatura porque están viviendo en una selva húmeda y la morfología craneal concomitantemente también se modifica, pero siguen siendo en muchos de esos otros rasgos paleoamericanos, digamos, con rasgos de finales del Pleistoceno. Entonces, si gustas, podemos luego platicarlo y pasarte algunas de las modelos 3D para que puedas echarle un ojo a esto y a evaluar si vale la pena que pidamos acceder a los originales, ¿no? Por supuesto. Sí, estoy muy interesado. Bien, sí, suena muy interesante, igual con el doctor Serrano poder ver en conjunto estos rasgos que pues él también tiene muy buen conocimiento de los materiales de acá de México, ¿no? Y Rocío, obviamente. Un buen tema, sí. Vale. Muy bien. Perfecto, estupendo. Perfecto. Mira, todavía nos están escuchando muchos compañeros, ¿eh? Todavía no se han desconectado. 47 personas, alcanzamos 74 participantes esta conferencia. Yo creo que rompió un récord del doctor Serrano. Nos habíamos quedado en 73. Habíamos propuesto algunos seguir platicando unos minutos después de la conferencia. Entonces, les propongo para que podamos continuar, ¿cómo se dice? Sí, Voy a salir y volver a entrar. cerrar la sesión y volver a entrar. O sea, voy a cerrar ahorita la sesión a todo el mundo y 10 segundos después se las voy a volver a abrir para que puedan volver a entrar y podamos platicar, aunque sea brevemente, de algunos detalles, como lo de los videos y estas cosas. Muy rápidamente. ¿Sale? Sí. Una palabra de despedida al grupo. Sí. Muy bien. Bueno, ahorita lo hacemos así, entonces. Mientras tanto, nos despedimos de todos los demás asistentes. Muchas gracias.